Buenos días. Seguridad Pública y Trabajo del Ministerio de la Defensa. De eso vamos a hablar en República. Martes 23 de julio del año 2019. Es un gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Vamos a abordar el tema de la seguridad pública y acciones del Ministerio de la Defensa en esta primera parte. Y es un gusto para mí recibir a René Merino, ministro de la Defensa Nacional, que es la persona que nos acompaña esta mañana. Buenos días, ministro. Bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia de programa República. Es para mí un honor y un placer estar con ustedes para poder compartir qué es lo que se está haciendo dentro del plan de control territorial y poder contestar las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Hay varios elementos para la discusión de esta primera parte del programa, ministro, pero me gustaría empezar con algo un poco más de carácter profesional, de su ámbito profesional. Revisando un poco la reseña de su hoja de vida, se identifica una amplia formación en cursos especializados, así como cargos de dirección vinculadas a la Fuerza Naval. ¿Cómo se aplican estos conocimientos adquiridos y experiencias profesionales al frente del Ministerio de la Defensa? Bien, todo el camino recorrido desde que inicié mi carrera como cadete viene a aportar finalmente para poner todos esos conocimientos en práctica y dar los resultados que se están observando. La verdad es que la carrera militar en sus diferentes facetas lo va preparando al militar de tal manera que le permita en determinado momento poder manejar cualquier crisis que se presente de cualquier índole, no necesariamente de la carrera militar, porque los estudios le permiten a uno asesorar a los más altos niveles. Entonces, lo que ha habido acá es que la aplicación de teoría con la práctica durante los diferentes cargos que he ido desarrollando, pues me ubican acá al frente de la cartera de defensa y consideramos que vamos haciendo las cosas como se ha planificado. En ese caso es como un conjunto de experiencias en materia de instrucción militar, pero también instrucción en otros ámbitos vinculados a las actividades de un país. Es decir, lo trato de conectar con el trabajo de seguridad pública. ¿Cómo desde este proceso de formación que se tiene en el ámbito militar tiene adaptación o vinculación a la situación de seguridad pública, de seguridad ciudadana que vive un país? Es que lo que pasa es que nosotros, para poder ir ascendiendo, necesitamos hacer cursos que son obligatorios. Tenemos el curso regular de Estado Mayor, que es una maestría también en Administración Militar, que lo prepara para asesorar al más alto nivel, pero adicionalmente a eso nosotros realizamos cursos en el exterior, hacemos maestrías también, y una de las más importantes en el caso mío ha sido en Estados Unidos, en el Naval War College. Ahí han pasado presidentes de los Estados Unidos, han estudiado también conductores de diferentes ramas de los Estados Unidos y la educación que les permite, y no solo para militares, es una academia donde participan también personal civil de diferentes ambientes. Y el objetivo de eso es poder analizar la situación mundial, la parte geopolítica, la parte estratégica, la parte política, de tal manera que le permita al estudiante, una vez egresado, convertirse en un asesor o en un conductor en determinado momento de un país. Como yo le digo, han pasado presidentes de los Estados Unidos, también presidentes de otras partes del mundo, y eso le da la capacidad a uno. Luego viene a ostentar un cargo como el que yo tengo en este momento, que ya por las cargas académicas que se han tenido, le van a facilitar a uno tomar decisiones en cualquier ámbito, no solamente en lo militar. Aquí yo decía en un principio que no por el hecho de ser militar que no puede asesorar en aspectos de seguridad pública o de salud. No necesariamente yo soy el técnico de salud, pero sí analizar cuál es el problema y cuáles podrían ser todas las líneas de operaciones que concurren para analizar el problema. En el caso del plan de control territorial, por ejemplo, consistía en analizar cuál es el centro de gravedad de las pandillas, qué es lo que hace fuerte a las pandillas, ¿ya? Y qué es lo que los mantiene. Entonces, cuando a través de un método científico uno
descubre cuáles son todas las acciones que concurren para que esas pandillas sean fuertes. Luego de ahí ya viene el primer ingrediente, saber cuál es el síntoma, ¿no? Y de ahí viene la aplicación de los conocimientos para decir, bueno, ¿cómo le podríamos ir quitando o debilitando esa fortaleza que tienen las pandillas? En el caso de pandillas, pero lo mismo podría ser con una cuestión de salud, de manera general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es al más alto nivel. Ya al nivel operacional, nosotros le llamamos a ese nivel estratégico o político estratégico. El nivel operacional es un poco ya los que van ejecutando, pero todavía a alto nivel. Y luego viene el nivel táctico, ya. Pero en ese nivel táctico es donde ya van participando los que conocen bien de un área específica. Entonces, ya ahí ya va a hacer cada quien lo que tiene que hacer. Ejemplo, yo no soy policía, ni conozco a profundidad los procedimientos de un policía, pero ya en ese nivel táctico lo que hacemos nosotros es decirle al policía, mire, este es el problema, con los conocimientos que usted tiene, ¿cómo atacaría usted este problema? Entonces ya el policía pone en práctica sus conocimientos y el resultado es positivo. Entonces aquí hay diferentes niveles en los cuales en el nivel más alto uno no necesariamente tiene que ser el que conoce bien táctico de eso, pero sí se hace rodear de personas indicadas que lo van a llevar a obtener el resultado. Tiene ya 1 mes y medio en el ejercicio del cargo, casi los 2 meses en el ejercicio del cargo, ministro, y al llegar a su despacho, a su oficina como ministro de la Defensa, ¿en qué estado encuentra usted el Ministerio de la Defensa? Es decir, ¿hay alguna serie de investigaciones a nivel administrativo, financiero o de gestión del anterior ministro? Lo que sucede es que, bueno, de hecho la Fuerza Armada ya goza de un prestigio, ¿no? Siempre ha tenido una buena aceptación. Luego viene, cada quien conduce dentro del marco legal, conduce de acuerdo a las prioridades que él le va dando. Entonces han habido algunos cambios que nosotros estamos haciendo porque es producto de lo que yo quiero tener, ¿no? y de la política del señor presidente. Dentro de las partes de investigaciones nosotros tenemos una auditoría interna que es responsable y ellas tienen que reportarle a la Corte de Cuentas cualquier hallazgo que aparezca. Entonces esa auditoría interna es la que audita cada cierto tiempo las diferentes actividades que tenemos nosotros y adicionalmente también la Corte de Cuentas. Entonces ese es un proceso normal y de hecho en estos meses está la Corte de Cuentas auditando al Ministerio de la Defensa. De encontrar cualquier irregularidad, pues hacen todo el procedimiento que corresponde. Nosotros lo que estamos haciendo, como repito, son algunos cambios de cosas que consideramos que pueden ser más eficientes o que ahora tienen más prioridad que en la administración anterior. De hecho, la misma naturaleza y el mismo ímpetu que el señor presidente de la República con su liderazgo le está dando, todo el dinamismo que le está dando a los diferentes ministerios, hace que las cosas sean diferentes que en el periodo anterior. Y eso obviamente también hace que nosotros los titulares hagamos los ajustes necesarios a fin de lograr los objetivos que él se ha planteado. En estos temas de investigación se lo consultaba por la siguiente razón, ministro. ¿Hay algún tipo de sospecha o algún tipo de tema en particular en la gestión anterior, en los últimos 10 años de la gestión al frente del Ministerio de la Defensa de David Munguía Payés, que a ustedes particularmente les interesa observar o les interesa esclarecer o les interesa ver qué fue lo que ocurrió? ¿Hay algún tema en particular? Yo le recibí al señor ministro todas las consignas, le llamamos nosotros, sí, y me explicó cómo estaba cada una de las áreas grandes. Y luego estamos ya en el proceso de ejecución de esta administración y no hemos encontrado por el momento nada que sea violatorio de la ley. Por lo menos lo que a mí me corresponde, no he encontrado yo ninguna cosa anormal. Pero, como le repito, es las entidades especializadas para eso las que darán los reportes finales. Ahora, hay un aspecto aquí que quiero, y hago la transición a otro de los temas, porque el domingo se firmó un acuerdo de cooperación entre El Salvador y los Estados Unidos para dar continuidad al Centro de Monitoreo y Control de la Narcoactividad que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Ministro, le consulto, ¿por cuánto tiempo es este acuerdo y hay nuevas disposiciones en este acuerdo de cooperación respecto a los años anteriores? El acuerdo es para 5 años, renovable. Sí. Y bueno, la política se mantiene lo que hemos estado haciendo. No hay ninguna adición respecto de ese acuerdo.
Y eso lo que hace es que hay un centro de monitoreo acá en El Salvador que se usa para toda Latinoamérica. Están los aviones de la Marina de los Estados Unidos y otros del Servicio de Guardacostas, que lo que hacen es monitorear toda la parte del Océano Pacífico que corresponde al continente, y de detectar alguna embarcación sospechosa entran en contacto con los países que son miembros en este convenio, y es como se actúa en contra de cualquier acto de narcotráfico. Entonces eso se mantiene. Lo que sí es importante recalcar que hay un gran nivel de aceptación y una gran confianza de los Estados Unidos hacia El Salvador en este tema específico, porque en ocasiones anteriores los resultados no fueron tan halagadores como los últimos que hemos obtenido, y eso ha sido por el nivel de confianza que se logró con los Estados Unidos, de que confiaran en nosotros información ultra secreta para esos temas, y que también nosotros confiáramos en ellos alguna información importante. Entonces eso es lo que demostró lo que presenciamos el día domingo con la venida del secretario de Estado, Mike Pompeo, es ese nivel de confianza y aceptación que no gozan otros países. Antes de irme a la pausa, le consulto puntualmente, ministro, ¿habrán o se desarrollarán una serie de proyectos con el Comando Sur ante la visita del jefe del Comando Sur, que también fue parte de la firma de este convenio con instancias militares del Salvador? Sí, yo tuve una reunión temprano con el almirante Craig Fowler, que es el comandante del Comando Sur, y conversamos mucho sobre la situación de la Fuerza Armada de El Salvador y la relación que ha tenido con los Estados Unidos. Y han habido algunos programas que, debido a la política de los Estados Unidos, del presidente Trump, han sido estancados, dijéramos, para varios países de Latinoamérica. Y le expresaba yo mi inquietud de ver la posibilidad de que se abran esos programas. Y el almirante Fowler está muy interesado, lleva muchas observaciones para hacerlas llegar al nivel que correspondan, y sí está bien interesado en aperturar nuevamente. Y le menciono algunas, por ejemplo, que tienen una gran incidencia en el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas. Son es un programa que se llama IMET, un programa de educación en el cual nos dan acceso a oficiales salvadoreños a los colegios de los Estados Unidos, y ese está estancado. Entonces ahora se va a aperturar nuevamente. Bueno, el señor almirante Fowler, en su informe al Congreso de los Estados Unidos hace 2 semanas, hizo mención del señor jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador, el coronel Tejada, y de mi persona, y nos ponía como ejemplo que somos graduados de los colegios de Estados Unidos y que estamos haciendo una conducción muy profesional en nuestros países. Y eso también es replicable a otros países. Entonces, aspectos como eso los tocamos. También respecto al plan de control territorial que estamos ejecutando, nosotros le pedíamos la cooperación para poder adquirir el equipo de protección de la fuerza, equipo que no tienen nuestros soldados, y la posibilidad de hacerlos llegar a El Salvador de manera rápida y con la cooperación de ellos. Y también le pareció muy importante y consideró que sí era necesario, y también tomó nota de eso. Entonces, por lo que me menciona, ministro, los programas que estaban estancados son programas en formación, en cooperación académica, entiendo, en materia militar, pero también en el tema se está considerando para el equipamiento del despliegue de los efectivos militares en el plan de control territorial, para que me quede solo un poco claro, ministro. Correcto, lo que pasa es que la doctrina de los Estados Unidos es que cuando ellos mandan a un soldado a la guerra, debe ir bien equipado con la mayor protección posible. Entonces, cuando ellos ven que nuestros soldados andan en la calle sin toda la protección adecuada, y nosotros les hacemos ver esa situación y que nosotros estamos lidiando para solventar ese problema, entonces ellos detectan que pueden cooperar con nosotros y que lo que estamos haciendo es loable y es sano, y es parte de su doctrina también. Por esa razón ellos dicen, bueno, sí podemos colaborar. Luego viene también otros aspectos que se han considerado, que es el adiestramiento. Nosotros tenemos en la base naval de la Unión un equipo de Marines que nos cooperan en entrenar a nuestros marines. Y aquí hay algo muy importante, que para El Salvador sería muy caro, o es muy caro,
todos esos adiestramientos. Ellos nos cooperan, nos proporcionan munición, nos dan algunas facilidades combustibles, por ejemplo, para el adiestramiento en el mar, y todo eso ha sido bien importante para los resultados que El Salvador ha obtenido. Y hablamos sobre esos aspectos y están en total acuerdo en cooperarnos. Esos son de algunas de las cosas. Nosotros también tenemos, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, una unidad especializada, la Fuerza de Tarea Naval Tridente, que su adiestramiento no es que se lo pueda proporcionar unas fuerzas especiales terrestres. Entonces, ellos hacen un gran sacrificio de sacar los SEALs, los focas, de las partes bien conflictivas del mundo para colocarlos en El Salvador. Para ellos es, y muchas veces me he tenido que entrevistar con generales para hacerles ver la importancia que tiene para El Salvador tener 3 o 4 focas entrenando con nuestras fuerzas especiales navales, y los resultados han sido contundentes. Entonces, temas como ese son los que hemos tratado nosotros. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Al regresar ampliemos el tema de seguridad pública y ya la intervención directa que se tiene en los puntos focalizados contra la lucha a las pandillas y demás expresiones criminales. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. En República nos acompaña esta mañana René Merino, ministro de la Defensa Nacional. Estamos hablando del trabajo del Ministerio de la Defensa en materias de seguridad pública, y aprovecho un aspecto solo para finalizar la línea que traíamos del segmento anterior, ministro, es solo para que nos quede claro, uno de los temas o programas que se discutió con el comandante, con el jefe del Comando Sur, puede ser este tema de adiestramiento militar o cooperación en adiestramiento militar para efectivos salvadoreños en materias de seguridad pública. Para que quede claro, es un poco de esos temas de los que se abordaron. De seguridad pública no mucho el adiestramiento. Bueno, hay dentro siempre de las operaciones militares algún adiestramiento que se recibe para áreas urbanizadas, porque no es lo mismo en el campo que en áreas urbanizadas, pero no es que esté orientado directamente a los aspectos de seguridad pública, ese adiestramiento. Ese adiestramiento ya de seguridad pública ya es interno, que lo hacemos en conjunto con la Policía Nacional Civil. Ok, muy bien, ministro. Ahora hay un aspecto aquí, y ya vamos de lleno con el plan de control territorial en las fases que se están desarrollando. Hasta este momento, lo que llama esta fecha del mes de julio, ¿cuántos efectivos militares están desplegados en tareas de seguridad pública, ministro? Directamente en apoyo a la seguridad pública tenemos 7.300 efectivos, 5.040 en el plan de control territorial en los 17 municipios, y el resto estamos en la parte rural con los grupos de conjuntos de apoyo a la comunidad, los ECAC famosos, junto con la policía. Entonces, en total son 7.300, pero también cuando hay necesidad apoyamos con el resto de miembros de la Fuerza Armada ante una emergencia. Una de las consultas que también, bueno, se me han hecho llegar en este momento en redes sociales es esta, preguntarle el favor al ministro, ¿cuándo se van a entregar los uniformes a los militares que están desplegados en el centro histórico? De hecho ya se han estado entregando, pero también vamos a tener una ceremonia importante el día que entreguemos los 1.060 nuevos soldados, porque ahora todavía están en el proceso de adiestramiento, y allí van a poder presenciar la entrega de los uniformes nuevos y los que ya ellos portan también, pero sí ya se han estado entregando. Hay un programa, dentro de nuestro programa, nuestro sistema logístico, que de acuerdo a la fecha que se entregó el uniforme, hay fechas en que se tiene que entregar nuevamente y está programado. Desconozco la fecha que les toque entrega de cambio del uniforme, pero sí el día lunes 29 habrá una ceremonia en la cual van a poder presenciar la entrega de uniformes a todos estos contingentes. Me mencionaba que para esta ceremonia también está la presentación de las nuevas personas o efectivos militares que se van a desplegar. Estamos solo para precisar el dato, ¿cuántas personas son? Son 1.060 nuevos efectivos. Ahora están todavía en el adiestramiento regular y ya van a estar
disponibles para apoyo. ¿Cuánto tiempo lleva ese adiestramiento para luego ya ponerlo? Fíjese que hay diferentes, este último duró 15 semanas, se llama PAR 15, pero también de acuerdo a las necesidades se puede reducir, se pueden omitir algunos adiestramientos y hacerlo más corto, de acuerdo a las necesidades. Muy bien, quiero aprovechar porque en función de este tema, una de las reacciones que se ha generado o las posiciones que se generan a nivel de instancias políticas es sobre el despliegue que se tiene de efectivos militares en tareas de seguridad pública. Y tenemos un tuit del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, si nos lo pueden poner en pantalla, por favor, para que lo pueda ver el ministro, lo pueda ver también la audiencia. Es un tuit que publicó recientemente. Mantengo que para combatir los altos niveles de criminalidad de El Salvador hay que hacer sobrados esfuerzos y si hay que usar a la Fuerza Armada en el combate de la delincuencia, yo lo apoyo, pero hay que seguir los procesos adecuados. En esto hay un video. Pero yo no estoy en contra de que la Fuerza Armada siga siendo usada, yo no quiero que me vayan a malinterpretar, pero que sí efectivamente estamos ante una militarización de la seguridad pública, no cabe la menor duda. A lo mejor alguien dirá es la carpintería, lo que necesitamos es mayor seguridad y puede importar poco lo otro, pero cuando los países empiezan a olvidar su institucionalidad, cuando los países empiezan a hacer a un lado su ordenamiento legal, es cuando estamos en mayor riesgo de perder la democracia que con tanto sacrificio hemos construido. Bien, en función entonces de esas declaraciones, tener su reacción, ministro, porque uno de los aspectos críticos que se puede generar ante este despliegue de efectivos militares es que se puede dar una militarización de la seguridad pública. ¿Cuál es su reacción ante esa declaración? Fíjese que en las reuniones que tenemos con el señor presidente del Gabinete de Seguridad, él hacía alusión a eso y le decía, conversando con todos nosotros, con el señor ministro de Justicia y Seguridad, le decía que si había habido disminución o sustitución de las funciones de la policía, y no ha habido eso. Por lo tanto, militarización, yo lo considero que fuera si nosotros estuviéramos sustituyendo a la policía, pero la Fuerza Armada no está sustituyendo a la policía, está cooperando. Lo que pasa es que hay una concepción de un plan, cuando yo le mencionaba al principio que el método científico para determinar el centro de gravedad de las pandillas y cómo atacarlo, eso es lo que ha cambiado todo, que el señor presidente tiene bien claro cuál es el problema y cómo lo puede ir atacando. Entonces, lo que se está presenciando es resultados bien positivos en los cuales la Fuerza Armada junto con la policía lo están realizando, pero no ha habido ningún cambio de estatus en el cual la Fuerza Armada esté adquiriendo competencias diferentes a las que la Constitución le da y a lo que las leyes le otorgan. Entonces, yo considero que estamos trabajando con los mismos estándares anteriores, solo que con nuevas técnicas y con nueva visión. Ahora, quiero aprovechar también uno de los tuits del presidente de la República, Nayib Bukele, en el cual pues, se solicita más reclutamiento de efectivos militares. Si lo podemos poner en pantalla, por favor, ese tuit que nos permita ampliar la discusión con el ministro. Ahí está. Ministro Merino, incremente el reclutamiento voluntario a 3.000 nuevos soldados. Ese es uno de los tuits del presidente de la República del 17 de julio, que tuvo su reacción, y aprovecho para consultarle, dado que se menciona 3.000 nuevos soldados. ¿Por qué aumentar el reclutamiento de nuevos soldados para combatir la delincuencia si se podría, desde otra perspectiva, fortalecer a la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública, que es en principio su tarea? Lo que ustedes van a presenciar y con lo que menciona o que ordena el señor presidente de la República es un reclutamiento gradual, de tal manera que nosotros, la Fuerza Armada, tenemos los dos aspectos que estamos cubriendo en este momento es la defensa nacional y el apoyo a la seguridad pública. Como defensa nacional tenemos la obligación nosotros de ir formando reservas, porque es una obligación, porque de lo contrario se nos envejecería la Fuerza Armada. Sí. Entonces cada 2 años tienen que licenciarse los soldados y pasar a formar la reserva. Entonces lo que nosotros hacemos es un ciclo en el cual estamos ingresando reclutas y se van licenciando los soldados. Esos soldados que van licenciando, algunos de ellos también cuando tienen más de 7 años, tienen que salir de la Fuerza Armada, porque de continuar con ellos en el servicio activo, estancarían el proceso y ya no haríamos reservas. Y en caso de una crisis, pues no tendríamos de dónde acudir. Entonces lo que hace es que
Salen unos, ingresan a otros. Y lo que van a presenciar ustedes, yo les mencionaba los 1.062 que vamos a entregar el día 29, lunes 29. Luego el 1 de agosto van a ingresar 408. Luego el 1 de octubre van a ingresar otros 500. Y a principio del año van a ingresar los 1.000 y restantes, que serían los 3.000 que el señor presidente está ordenando. Eso es lo que está pasando. Básicamente son grupos que se van a estar desarrollando entre julio 2019, enero 2020, que van a conformar estos 3.000 efectivos. Correcto. En ese periodo de reservas, porque usted lo menciona por rotación también y disponer de personas más jóvenes en este tipo de tareas. Correcto, y se cumple con las dos funciones, porque la función de seguir manteniendo la integridad, la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, y apoyando a la seguridad pública con los que ya son reservas. Entonces es un proceso natural que hemos estado realizando. Lo que también ha sucedido es que en el gobierno anterior venían cargando con un déficit de presupuesto de la Fuerza Armada muy grande. Entonces ahora con lo que el señor presidente está transmitiendo es que le está dando los recursos que necesita la Fuerza Armada para poder estar funcionando en esas tareas. Ahora, antes de irme a la pausa, ministro, le consulto, ¿cuál es el protocolo de operaciones de los efectivos militares que están en el plan de control territorial en su despliegue a nivel municipal? Es decir, ¿están supeditados a la Policía Nacional Civil o hay grupos militares que operan bajo sus propios dispositivos o bajo sus propios lineamientos? En apoyo a la seguridad pública, no. Lo que hemos formado en este nuevo plan son unas patrullas FOCAS, es un acrónimo, Fuerzas Operativas Conjuntas Anticriminal, que la compone un policía y 3 soldados. Entonces, con esto lo que hemos logrado, eso es en cada uno de los municipios que yo le mencioné, con esto lo que hemos logrado es multiplicar la capacidad de la policía, porque anda un policía y 3 soldados. Sí. En condiciones normales deberían de ser 4 policías. Si usted tiene 4 policías en un puesto, pues le van a hacer falta en otros lugares. Entonces, esta es parte de la creatividad que se ha tenido para poder ser más eficientes y extendernos a la mayor cantidad de la superficie del territorio. Entonces, siempre se actúa bajo los estándares de policía. El policía es el que ejecuta el procedimiento y el soldado lo apoya. Y cuando el soldado actúa, también actúa bajo los estándares y bajo la supervisión del policía. Tenemos también nosotros el Código de Conducta de Funcionarios encargados de cumplir la ley, que ese es un código que se le da a los que no somos policías, pero que estamos cumpliendo las funciones. Y ahí se establece todo el uso gradual de la fuerza, la proporcionalidad y todos los parámetros bajo los cuales debe trabajar un funcionario. El señor presidente el día domingo que nos reunimos nos hizo énfasis en eso. Nos hizo énfasis en que se debe de respetar los derechos humanos, tanto de las víctimas como también del victimario. Una vez esté neutralizado, se le debe dar todo el apoyo. El señor presidente mencionaba de un delincuente herido tratando de hacer un asalto en un bus, que inmediatamente se reaccionó y se le dio toda la atención médica. Entonces, la proporcionalidad también en la que se debe de utilizar la fuerza. Todo eso es el adiestramiento que nosotros recibimos, no solo con la policía, sino que con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Salvadoreña. Con todos ellos tenemos convenios nosotros, tenemos protocolos de actuación con la policía que nos permiten hacer ese apoyo de la manera más legal posible. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando estos temas y otros asuntos vinculados al Ministerio de la Defensa. Volvemos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con René Merino, ministro de la Defensa Nacional. Quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla un titular de una reciente nota presentada o publicada por la prensa gráfica, en donde menciona particularmente de riesgo de infiltración que pueda tener la Fuerza Armada de efectivos militares. 110 pandilleros se infiltraron en la Fuerza Armada en los últimos 4 años. Leo, el personal de tropa ha causado baja por cumplir su tiempo de compromiso, pero según información del conjunto 2 de este organismo, dicho personal estaba vinculado a estructuras terroristas, según una publicación de la prensa gráfica, tomando información del Ministerio de la Defensa. Le consulto, ministro, uno de estos riesgos es que entre los voluntarios que se realicen el servicio militar se puedan infiltrar pandilleros, como la publicación que acabamos de ver. ¿Qué garantías existen para que esto no vuelva a ocurrir ante un nuevo y mayor reclutamiento? Bien, la Fuerza Armada tiene procedimientos que le permiten ir descubriendo si alguien se ha infiltrado o quiere infiltrarse. Esos casos que han sucedido también nos han dado experiencia a nosotros, porque a través de que se perdiera, por ejemplo, un cartucho de M16, era un indicio de que algo estaba pasando. Entonces, lo que hicimos fue ir extremando las medidas de seguridad al interior de la Fuerza Armada, que nos permita estar seguros de que no están gente infiltrada. Yo tuve la experiencia como comandante de la Marina, antes de ser ministro fui el jefe de la Fuerza Naval. Tuve experiencia que logramos detectar con nuestro personal de inteligencia algunos infantes de Marina que estaban bien vinculados con pandillas a través de todos nuestros mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los descubrimos, nos dimos cuenta que efectivamente estaban vinculados a pandillas, y por todos los derechos que ellos tienen, llegó derechos humanos. Yo estuve bajo ciertos problemas porque decían que le había violado un derecho, que era lo que hice, sabiendo que ya era pandillero, fue aislarlo del resto de la gente, en el sentido que lo pusimos en otras tareas donde ya no tenía el acceso al armamento, cuestiones administrativas. Y de esa forma seguíamos el debido proceso, de tal manera de poderlo sacar de las filas. Entonces, esos son ejemplos de cómo nosotros vamos descubriendo cuando alguien se ha infiltrado. Y muchas veces tienen buenas habilidades para hacerlo, ya no tienen tatuajes, pero tal vez la forma en que hablan con un compañero nos da indicios a nosotros y comenzamos las investigaciones. Pero para el ingreso, los métodos son bien rigurosos. Nosotros solicitamos antecedentes penales, antecedentes judiciales, les hacemos también entrevistas, tenemos psicólogos y gente especializada que conoce cuál es la forma de hablar de un pandillero, sus gestos, y a través de todo ello nosotros ya vamos separando. En este proceso que estamos de reclutamiento, ya hay 348, me parece, que no van a poder ingresar. De entre ellos hay algunos que los descubrimos que tienen vínculos con pandillas. Entonces, nosotros de manera dinámica y de manera constante estamos revisando nuestros protocolos, hacemos investigaciones al interior. Los señores comandantes, cada quien a diferentes niveles, hace lo que corresponda de tal manera de poder descubrir si alguien está infiltrado. Porque el riesgo se mantiene, ministro, ¿en qué sentido? Esto es de la gestión anterior, evidentemente, sí, pero son personas, se hablaban 107 personas que terminaron su servicio y no fueron detectados. Entonces, algo pasa ahí del tema de inteligencia militar o indagación de que pasó mucho tiempo y estas personas pues terminaron su servicio militar sin ser identificados o vinculados al tema pandillero. No es tan así, porque el caso que yo le ponía, de ese ejemplo tuve varios. Lo que sucede es que como hay que respetar un montón de procesos, porque para demostrarle legalmente que él es pandillero, se lleva el proceso normal que llevan afuera. Tenemos un proceso abreviado que va a finalizar en diciembre, va a haber que renovarlo, que nos permitía a nosotros ir sacando este personal un poco más rápido, pero igual lleva un proceso que se tarda años. Claro. Entonces lo que hacíamos nosotros era ubicarlos en lugares donde no tuvieran acceso a armamento, a información, y que no pudieran estar sacando información o influyendo sobre el resto de las tropas o sobre las operaciones. Pero sí, algunos de ellos
se detectaron, pero eso es lo que impedía, y eso es un llamado, pues, porque yo entiendo la parte legal y los debidos procesos, se entienden completamente, pero por el respeto a eso, que hay que hacerlo, estoy de acuerdo, es que hay veces se demora sacarlo, pero la habilidad de nosotros y los alineamientos que se ordenan es que en esos casos así se saquen de los lugares donde tengan acceso a armamento. Llego al último tema de esta entrevista, ministro, que tiene que ver con la tarea del Ministerio de la Defensa particularmente, porque uno de los compromisos que asume este nuevo gobierno es el tema de la justicia transicional y particularmente el apoyo a víctimas y familiares del conflicto armado en el acceso a la verdad. Entonces le consulto, ¿la Fuerza Armada pondrá a disposición judicial todo tipo de archivo militar para llegar a la verdad ante graves violaciones de derechos humanos cometidos en la guerra? No, nosotros haremos cumplir lo que la ley manda. Y desde que recibí esta cartera de Estado manifesté eso, que vamos a ser respetuosos de la ley y subordinados al poder político. ¿Hay instrucciones específicas de la presidencia sobre este asunto, es decir, ya de disposición de archivos? Porque uno de los temas que se mantuvo en las gestiones anteriores es que no existían tales archivos, es que esto ya, algunos casos ya no estaban, es decir, ¿hay instrucciones específicas del presidente sobre este asunto de disponer este tipo de información? El señor presidente a todos los ministros siempre nos ha enfatizado el respeto de la ley y los derechos humanos, y bajo ese parámetro estamos trabajando y seguiremos trabajando todos. Ahora, hay otro asunto acá, además de, porque fue una de las primeras decisiones del presidente de la República, ministro, de borrar el nombre de Domingo Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. ¿Hay otras instrucciones presidenciales para quitar su nombre de cursos, batallones, museos militares u otros espacios de la Fuerza Armada? Lo que pasa es que el señor presidente dio la orden y se cumplió la orden, y eso es en ese lugar y en cualquier otro lugar donde esté el nombre. Y se ha cumplido sin ningún problema. Se ha cumplido en todos los demás, no hay ningún tipo de distintivo, ningún tipo de curso ni nada, además de lo que se hizo en la Tercera Brigada. Correcto. Ok, ahora, hay un aspecto aquí también que quiero aprovechar porque está vinculado al asunto de derechos humanos y está mencionado que se va a cumplir las leyes, pero cuando somos más específicos, cumplir las leyes en materia procedimental del Ministerio de la Defensa, ¿a qué se está refiriendo? A cumplir primero la Constitución de la República, todas las leyes del país y todas las leyes y reglamentos especiales que tiene la Fuerza Armada, todos son aprobados en la Asamblea Legislativa, y eso es lo que tenemos que hacer, cumplir con las leyes. Hay aspectos de Fuerza Armada que también están regulados, hay partes que son secretas y así están establecidas en la ley. También el señor presidente nos ha dicho que se respete todo eso. Ok, incluyendo entonces resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, el tema de los archivos, o si esto se lleva, por ejemplo, ante instancias judiciales, el Ministerio de la Defensa va a brindar toda esta información. Correcto, la Ley de Acceso a la Información Pública regula y establece las diferentes clasificaciones reservadas, oficiosas, y nosotros hacemos respetar eso. Muy bien, ministro, antes de finalizar la entrevista, regreso al tema de seguridad pública sobre el despliegue particular, porque esto es relevante. En julio del 2018 y del año pasado se hizo un protocolo de actuación conjunta de la Policía Nacional Civil con la Fuerza Armada. Mi consulta muy puntual es, ¿este protocolo se mantiene vigente para el despliegue de los efectivos militares en las tareas de seguridad pública, o desde el enfoque que usted me ha mencionado del despliegue de este grupo táctico que se tiene a nivel territorial, tienen otros dispositivos del trabajo conjunto? Sí, respetamos, estamos trabajando bajo ese protocolo de actuación y todas otras disposiciones que coadyuvan al esfuerzo principal y respetando siempre los derechos humanos. Yo quiero hacer un énfasis en los resultados del plan de control territorial. Sí. El día de ayer, por ejemplo, hubo 0 homicidios. Hay una persona que el día domingo salió herida y falleció el día de ayer, pero ayer tuvimos 0 homicidios, y ese es producto de todo este trabajo que se está haciendo, la concepción de este plan y el resultado de la aplicación de todas estas leyes, estos protocolos de actuación. Muchas personas decían que esto no iba a funcionar. El día domingo el señor secretario de Estado le manifestaba al señor presidente de la República su beneplácito porque miraba que El Salvador estaba yendo por un buen camino, que tenía otro rumbo, y también hacía alusión al plan de control territorial, que los resultados son
palpables y contundentes. Ministro, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. La invitación está hecha para que nos acompañe en próximas oportunidades y seguir discutiendo el trabajo del Ministerio de la Defensa en materia de seguridad pública y otras tareas también vinculadas de la lucha contra el narcotráfico, un tema que nos quedó pendiente, pero lo vamos a abordar en una próxima oportunidad. Gracias por habernos acompañado, ministro. Gracias a usted y gracias a toda la audiencia por permitirnos compartir y contestar algunas de las preguntas. Sé que son muchas, pero en alguna otra oportunidad podremos contestar. Con gusto, gracias, ministro, por habernos acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.